Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Buenas tardes, señor secretario, maestro Esteban Moctezuma. Quisiera iniciar mi participación compartiendo que nunca he sido partidaria de que la educación sea un motivo para la confrontación política. Si bien existen diversas posturas, creo que lo verdaderamente importante es que las niñas, niños y adolescentes son nuestro presente y por lo tanto un futuro invaluable. Esto siempre lo tenemos que tener presente y debe representar mucho más que un botín político. En Movimiento Ciudadano actuamos bajo esa premisa. No dejamos de tomar acciones cuando alertamos algún peligro, pero también cuando vemos algún beneficio, tampoco dudamos en manifestarlo. Por eso, señor secretario, con mucho respeto, lo invito a que en ningún momento se olvide del mandato constitucional. La verdadera prioridad del Estado es el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y no el interés de otros sectores. Ahora bien, lo que nos ocupa en esta tarde es la discusión de los logros y los retos a los que nos hemos enfrentado en el transcurso de este primer año en funciones en el tema educativo. Quisiera abordar mi primera pregunta en materia del gasto educativo, ya que en el informe se presenta que en el caso de educación primaria se encuentra destinado un gasto promedio de preescolar, de 19,300 por alumno por ciclo escolar. En el caso de educación primaria, de 17,600 y secundaria asciende a los 27,000 pesos por ciclo escolar, como lo he mencionado. Si bien el informe no incluye una descripción por cada estado, quisiera citar un ejemplo, mencionando el estado de Jalisco, que por cierto es uno de los principales estados que aporta recursos al Producto Interno Bruto, ya que según estimaciones de la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa, en el caso de primaria se encuentra destinado por un presupuesto promedio por alumno que ronda entre 13,000 pesos durante el ciclo escolar de 2018-2019, muy por debajo de la media. Además de que en el proyecto de presupuesto de egresos 2020 se estima que habrá una reducción en educación básica del 1,4%. Considerando esta posible reducción, quisiera preguntarle, secretario, ¿cómo se garantizará la asignación de recursos para que el gasto promedio destinado por alumno no represente una mayor descompensación en estados donde actualmente se encuentran muy por debajo de la media? Y hablando del sistema básico, con la reforma constitucional aprobada el pasado 15 de mayo, la educación inicial pasa a formar parte de manera obligatoria de ese sistema educativo. Como ya lo hemos reiterado, las dudas sobre el contrasentido de mandatar esta obligatoriedad y pretender eliminar las estancias infantiles es en extremo evidente. Le pregunto, señor secretario, considerando una reducción del casi 5% en educación básica en el proyecto de presupuesto de 2020, ¿qué medidas determinarán para atender la oferta de educación inicial este próximo año? ¿Y cuál es la estrategia que se seguirá para garantizar el acceso, goce y obligatoriedad de este tipo de educación? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Esteban Moctezuma Barragán, hasta por 3 minutos. Creo que lo que comenta la diputada Q. Escalante es muy importante en términos de lo que resta de energía a la confrontación en materia educativa, cuando deberíamos estar todos trabajando unidos por la educación de nuestras niñas y niños. Y yo siento sinceramente que ese espíritu prevalece. Yo creo que cuando estuvimos trabajando para crear la legislación, ese espíritu era el que reinaba en todo el grupo de trabajo. Obviamente, a la hora de discutir las leyes hay puntos de vista no necesariamente compartidos y se da la discusión política legislativa, pero yo siento y lo vivo en la Secretaría que lo que estamos haciendo, construyendo un acuerdo educativo, es algo que realmente se está construyendo porque no estamos tratando de hacer una nueva reforma que después vuelva a tener problemas de implementación en su futuro y con los cambios de gobierno a desaparecer, sino que sea un acuerdo educativo en donde haya tanta aportación de tantos grupos y personas interesadas que en su esencia pueda prevalecer a lo largo del tiempo. Uno de los temas
fundamentales que tenemos que abrir y discutir es sin duda la fórmula de repartición de recursos, pero esto es un tema mayor porque la cobija es de un solo tamaño y cuando se le da más a uno se le quita a otro. Por eso es que primero tenemos que definir los principios. El principio fundamental, lo ha dicho el señor presidente desde hace años, es primero los pobres. Entonces, en la repartición de recursos educativos tenemos que considerar que la fórmula debe de privilegiar a las zonas de muy alta marginación y de marginación, los estados que tienen también ese problema. Ahora bien, en términos de la educación de Jalisco, Jalisco afortunadamente tiene una cobertura muy amplia, es de los estados que mayor cobertura tiene y por eso también tiene mayores necesidades educativas. Y con todo gusto le digo a la diputada que estos temas los discutamos entre todas las entidades federativas para ver qué es lo verdaderamente justo. En cuanto a educación inicial, como les hemos comentado, se presenta en noviembre el programa de la estrategia de educación inicial y tendremos la oportunidad de ver este tema en particular. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para réplica tiene la palabra la diputada Keila Abigail Escalante, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Con su venia. Quisiera comentarle, señor secretario, de acuerdo a sus respuestas, que definitivamente coincido en que en la discusión que se tuvo tanto de la reforma constitucional como de las leyes secundarias, en efecto coincidíamos en que el interés prioritario eran las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, como bien lo votamos en la reforma constitucional. Sin embargo, el inicio de mi participación se debe a que desafortunadamente en la discusión de las leyes secundarias, habiendo la posibilidad de realizar un proceso legislativo de acuerdo a reglamento, de acuerdo a ley orgánica, no hubo la voluntad en la mayoría, desafortunadamente tanto en la comisión como aquí en el Pleno, de respetar ese proceso. Entonces, ese interés que se había manifestado de manera unánime, pues al final nos dejó con un mal sabor de boca, y se lo digo muy respetuosamente a todos mis compañeros y compañeras, porque solo era cuestión de esperar 5 días, lo que marca un reglamento, para poder hacer la votación de las leyes secundarias. Eso nos hizo pensar inevitablemente entonces que el interés prioritario del Estado no eran las niñas, niños y adolescentes, sino otros sectores. Por eso la invitación muy respetuosa a que en lo sucesivo y con todo el gran trabajo que tiene la Secretaría de Educación se pueda mantener esta prioridad. Respecto al cuestionamiento específico, yo le solicitaría de manera también muy atenta, secretario, poder contar con la respuesta por escrito de estos cuestionamientos, porque al estar en una representación popular de un estado en específico y de todo el país, como bien usted lo dice, es necesario atender de mejor manera y más equitativa, como también lo ha mencionado, la asignación de recursos en aquellas zonas que lo necesitan. Estaremos, por supuesto, muy atentos en el mes de noviembre para conocer la presentación que usted menciona en relación a la educación inicial. Y me sumaría pidiéndole también de manera muy atenta, pudiera hacernos llegar una respuesta específica. Mencionaba usted hace un momento en relación a infraestructura, que es un tema que ya muchos de mis compañeros y compañeras han abordado y que es una preocupación a nivel nacional, que habría una asignación de 21,000 millones de inversión para infraestructura. Quisiera saber cuáles van a ser los criterios de asignación de los recursos para cada plantel. Hace un momento también le manifestábamos la duda de cómo iban a justificar el gasto, que no queremos que sea gasto, sino inversión, en este tipo de proyectos. Y antes de conocer la justificación o la forma de justificación, nos gustaría también conocer cuáles son los criterios de asignación para poder estar también sumándonos a este esfuerzo y, por supuesto, haciendo las observaciones correspondientes si fuera necesario. Muchísimas gracias.